noches para todos los presentes. Amén. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Estamos los que somos. Y somos los que estamos. Los que se quedaron en casita, los bendecimos desde acá. Espero que estén conectados o donde se encuentren, estén conectados. Bien, este es el último día que voy a estar con ustedes. Creo que la campaña termina mañana. Entonces, vamos a orar primero para pedir la dirección del Espíritu Santo y confiar en que la palabra que Él puso en mi corazón, en mi espíritu, en mi mente, sea la palabra con la cual debamos cerrar este tiempo. Confío que haya escuchado la voz del Espíritu Santo y que esto sea lo que realmente Él quiere hacer, y que Él selle este tiempo en el cual he estado 3 noches con una semilla de avivamiento sobre esta casa. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por el cuerpo pastoral de esta casa, por los líderes, por los servidores, por cada persona, Señor, que hace parte de un ministerio y que contribuye, Señor, con su trabajo al desarrollo y crecimiento de esta obra, Señor. Gracias, Padre, porque te complació a ti tener mi nombre presente para esta campaña, Señor. No estaba en mis planes, mas sí en los tuyos, Señor. Gracias, Señor, por la honra que me has dado delante de los pastores de esta casa, Señor. Por la gracia que has dado, Señor. Por los mensajes que has traído en las 2 noches anteriores. Y ahora te pedimos, Señor, que tú propicies, Señor, en este tiempo no de cierre de campaña, sino de cierre de mi intervención, Señor, la palabra que realmente tu iglesia, tu pueblo necesita escuchar. Hemos hablado de ti como el Cordero. Hemos hablado de tus 3 tiempos, de tus 3 horas. Y hoy, Señor, vamos a hablar acerca, Señor, de ser testigos infalibles de tu resurrección, Señor. Testigos de Jesús. Porque tú dices en tu palabra, y me seréis testigos. Así que Dios, aquí estamos, Señor. Toma control de mi mente, de mis palabras. Señor, controla mis emociones, Señor. Permite, Padre del cielo, Señor, que solamente pueda escuchar lo que tú quieres hablar, Señor. Y que cada palabra, cada frase, cada punto del mensaje, Señor, que está plasmado en estas 4 páginas, Padre del cielo, Señor, corresponda a lo que tú quieres decirle a esta iglesia, la voz del Salvador, Señor, de nuestro concilio, de las asambleas de Dios, Señor. Le bendecimos, Padre celestial, Señor. Como dijo nuestra hermana que aperturó el servicio, Señor, en todo aquello que hemos pecado, lo confesamos para recibir tu perdón y para que este ambiente esté limpio, Señor, por todos los 4 puntos cardinales, Señor. Trae tu refrigerio del norte, del sur, del este y del oeste, para que aquí, Señor, se produzca un avivamiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y usted regale al Señor un aplauso bien hermoso para el Señor. Muy bien, gloria al Señor. Estamos aquí y de verdad nos gozamos en este tiempo. Bien, vayamos al texto de Hechos capítulo 1. Voy a tomar los 3 primeros versículos de ese capítulo y de ese libro, versículos 1 al 3. Yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Lo he tomado como referente para la preparación de esta enseñanza.
y si no, pues en la Biblia que usted tenga, no se preocupe. Todas las Biblias dicen lo mismo, simplemente que no es que cambien los sentidos, sino que cambian el orden de las palabras de acuerdo a las traducciones. Dice la Escritura: Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Y les habló del reino de Dios. Voy a repetir ese versículo 3. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Realmente hablar de la resurrección de Cristo es un tema, no es corto, es muy poco lo que encontramos en cada uno de los evangelios. Si usted revisa los evangelios, hay un capítulo y generalmente no todo el capítulo hace referencia a la narrativa de la resurrección de nuestro Señor. Pero lo interesante es que aunque los capítulos no son extensos para hablar de la resurrección, en cada uno de los evangelistas, y los 4 evangelistas hablan de la resurrección de Jesucristo, hay un gran contenido teológico, hay un gran contenido doctrinal y hay una gran riqueza para la iglesia en esos textos que hablan acerca de la resurrección. Y cuando uno se pone a leer, yo tenía algunas notas, es más, yo iba a hablar al tercer día, era como el tema que había escogido, al tercer día, porque era la resurrección al tercer día. Pero comencé a revisar como toda esa riqueza literaria que había ahí en los 4 evangelios, y me pude dar cuenta que realmente cada uno de los 4 evangelistas terminan hablando de algo muy particular, poniendo la voz de Jesús como precursora o como preceptora de un mandato, que es de ir y hacer discípulos. Amén. Entonces yo me puse a meditar en esta mañana y decía, Señor, realmente, ¿cuál es digamos, el toque final, la cereza en el postre de tu resurrección? Y podía ver a través de los textos, no voy a decir que no, que escuché audiblemente, no, podía ver a través de los textos que la cereza del postre era que la iglesia, que los discípulos, que los enviados, los apóstoles, hiciéramos algo que Jesús estaba demandando, y era el de poder hablar de Él a otros. Amén. Y el de poder hacer discípulos de todas las naciones. Amén. Entonces entendí que la esencia de la resurrección de Cristo, digamos que las 2 grandes verdades de la resurrección de Cristo, una tiene que ver conmigo, una tiene que ver con la iglesia, con las personas cercanas a Jesús, y esa tiene que ver que hay una convicción de que Jesús no se quedó en una tumba. Es decir, que tiene que haber una convicción de que el cuerpo de Jesús nunca ha sido hallado. Nunca han sido hallados los huesos de Jesús, nunca han sido hallados absolutamente, no hay una prueba
que diga: estos son los huesos de Jesús, este es el cadáver de Jesús, ¿cierto? Y que para nosotros sí tiene un significado más profundo que simplemente el hombre que resucitó al tercer día levantado por el poder del Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo a través de su carta a los Corintios. Y la segunda verdad de la resurrección tiene que ver con nuestra responsabilidad de hacer que el Evangelio sea conocido a todas las naciones. Amén. Y cuando hablo de naciones, la palabra que se usa allí en el griego es etnia, es decir, naciones puede ser la persona que está al lado mío en el bus, el que está en el metro, con el que Jorge, ¿cierto? Se conecta. Hay muchos Jorge, ¿verdad? Sí, con el que Jorgito se conecta, con el cliente, con tu cliente de tu negocio que no conoce del Señor, con la vecina que todos los días pelea con el marido y eso es lengua para allá, lengua para acá. No sé si es que todos los días comen lengua de vaca y eso se la sueltan, ¿cierto? Pero también etnias tiene que ver con ese que duerme debajo de un puente, o etnia tiene que ver con ese niño que está sin padres, porque papá y mamá lo dejaron, lo dejaron o con una vecina o con los abuelos. O etnia también tiene que ver con lo que nosotros entendemos que es ir a otros lugares y poder compartir el Evangelio. Entonces, yo me centré por la segunda verdad. Me centré por la verdad de que la resurrección de Cristo tuvo unas pruebas indubitables, tuvo unas pruebas infalibles, no falla. Y quiero hoy hablar de esas 4 pruebas. Realmente son 3, la cuarta tiene que ver con hoy, con nosotros, la tomo como conclusión, pero voy a hablarte hoy de esas 4 pruebas infalibles, esas 4 que nos aparecen en los 4 evangelios. Quizás no voy a leer todos los 4 evangelios, no alcanzaríamos, el tiempo no nos daría, pero quiero hablarte que la resurrección de Jesús nos lleva a mirar que dentro de el texto sagrado encontramos personas que testificaron que Jesús resucitó, y dentro de esas personas también se encontraron incluso soldados. ¿Se acuerdan de ese soldado que cuando vio a Jesús en la cruz y lo vio muerto, se acuerdan lo que dijo? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Después del hombre que estaba al lado de Jesús, salvo, el segundo perdonado, ¿cierto? Fue este soldado romano. Y dice la escritura en Lucas que adoró. Este soldado adoró. Entonces, así como hay pruebas de la crucifixión de Jesús, que son pruebas contundentes, convincentes, nosotros también tenemos pruebas en la Biblia de la resurrección de Jesús. Y aquellos que son estudiosos de lo que se llama el método de investigación científica, una de las características del método de investigación científico se llama la prueba bibliográfica, es decir, el contenido bibliográfico. Y hoy en día, si yo no puedo hacer un trabajo de campo para hacer una demostración, yo puedo hacer un trabajo bibliográfico. Y el trabajo bibliográfico me es válido como una prueba científica. Y la Biblia, en sus 4 evangelios y en los evangelios de Pedro, de Pablo, de Juan y en las cartas, nosotros, no en el evangelio de Pedro, en las cartas, y en las cartas de Juan y en las cartas de Pablo, nosotros encontramos pruebas contundentes, pruebas convincentes de la resurrección de Jesús. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Gloria al Señor. Entonces, quiero hoy hablarte de esas 4
pruebas. Y quiero comenzar diciéndote que el cristianismo se sustenta en el hecho de que Jesús resucitó. Aleluya. Eso es contundente. Si usted y yo no creemos en eso, entonces nosotros hemos sido perdonados, pero no somos salvos. ¿Sí? Y recuerde que cada año en Israel se hacía un sacrificio para el perdón de pecados, pero nunca se hacía un sacrificio para la salvación, es decir, para ser salvos de la ira venidera. Todos los sacrificios tenían que repetirse año tras año. Mire lo que dice el apóstol Pablo en la primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 8, en la Nueva Traducción Viviente. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que me había transmitido a mí también, y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores, a la vez la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Entonces, lo primero que debemos entender es que la resurrección de Jesús es real. ¿Es que? No es un mito. Nosotros no estamos sostenidos sobre un mito. Un mito no hace milagros. Un mito no sana. Y nosotros hemos visto videos y hemos ido a campañas. Cuando se hizo la gran campaña en los años 80, los milagros fluían. Los milagros fluían. ¿Sí? Y allí nacieron las asambleas de Dios y se extendieron las asambleas de Dios. Porque habíamos nacido años anteriores. Realmente la gran campaña en los 80 hizo que las asambleas de Dios fueran conocidas. Se conoció por los milagros. Y los milagros son gracias a un Jesús que está vivo sentado a la diestra del Padre. Ahora, no es un evento que nosotros nos hayamos inventado, ¿sí? Ni es un evento que se inventaron las mujeres, ni los discípulos, ni Juan, ni los dos que iban camino en Jesús, ni los 500, ni Pablo. No, fue un evento real. Fue un evento real. El día domingo, primer día de la semana, el hombre que fue muerto en un madero llamado Jesús, el Hijo de Dios, y que fue enterrado en la tumba de José de Arimatea, resucitó, como la profecía lo anunciaba, al tercer día. Al tercer día. Esa es una realidad. Y esa realidad para nosotros es la realidad que nos sostiene y es lo que hace que nuestro evangelio sea completo. Amén. Eso es lo que hace que nuestro evangelio sea completo y perfecto. Gloria a Dios. Ahora, si nosotros comenzamos a revisar en los evangelios, vamos a encontrar testigos que muestran unas pruebas infalibles de la resurrección de Cristo. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 27, versículos 62 al 66 en la Nueva Traducción Viviente. Y dice la Escritura: al día siguiente, que era el día de descanso, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato. Le dijeron: Señor, recordamos lo que dijo una vez ese mentiroso cuando todavía estaba con vida: luego de 3 días resucitaré de los muertos. Por lo tanto, le pedimos que selle la tumba hasta el tercer día. Eso impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo y luego le digan a todo el mundo que él resucitó de los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio. Pilato les respondió: tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardia para que la protegieran.
Ahora, paradójicamente, los enemigos, o sea, los religiosos, creyeron que iba a resucitar. Porque si no, ¿para qué hacer tanta parafernalia? Tomar una piedra grande, una piedra que la tuvieron que rodar varios soldados romanos, pedirle, ¿sí?, a Pilato, pedirle que mandara una guardia que estuviera toda la noche, porque si al tercer día, o sea, al primer día de la semana, ese cuerpo no aparecía, entonces era posible que los discípulos de él tomaran el cadáver, lo escondieran y dijeran que resucitó. Ahora, hasta ese momento, a ninguna tumba en Jerusalén se le colocaba una piedra. O sea, porque eran cuevas propiedades de familias. Y la cueva donde fue enterrado Jesús correspondía a una familia multimillonaria de Jerusalén, que era la de José de Arimatea. Así que Jesús no rechazó a los ricos, rechazó a los ricos que tenían su mirada puesta en la riqueza. Pero si se arrepentían, recibían el reino de los cielos. Entonces no se acostumbraba que en la tumba de un rico se colocara una lápida o se colocara una piedra. Entonces, la propuesta del Sanedrín era que Pilato colocara una piedra, ¿sí? Y paradójicamente, el primer día de la semana, es decir, el domingo, cuando las mujeres llegaron, la narración de Mateo habla de 2 mujeres, la de Marcos habla solamente de María Magdalena, y la de Lucas habla de 2 mujeres, María Magdalena y María, la madre de Santiago, que es la misma madre de Jesús. ¿Sí? Entonces, paradójicamente, cuando ellas llegan y encuentran la piedra rodada, ahora, ¿ellas a qué llegan? A ungir el cuerpo. Ellas llegan a ungir el cuerpo. Ahora, él les había dicho que fueran a ungir su cuerpo, o él les había dicho que él al tercer día resucitaría. Eso tiene una historia del tercer día, sino que es larga y no se la puedo ni siquiera introducir acá, ¿sí? Pero ellas llegaron con esencias aromáticas para ungir el cuerpo, porque al 4.º día, ¿qué le sucedía a ese cuerpo? Se podría, comenzaba a podrirse, por lo tanto ya no podían llegar y acercarse. Ahora, ¿quién recibió a estas mujeres? Según la narración de Mateo, a estas mujeres las recibió un ángel. Según la narración de Lucas, la mujer fue recibida por 2 ángeles, ¿sí? Pero algo sobrenatural recibió a las mujeres. Encontraron que la piedra no estaba, sino que la piedra había sido, ¿qué? Rodada, ¿cierto? Ahora, miren lo importante, es que la piedra no fue rodada para que Jesús saliera, sino para que ellas entraran. ¿Aló? Está interesante, ¿cierto? Porque Jesús no necesitaba que le fueran quitada la piedra. ¿Se acuerda que en una de las apariciones de Jesús, ¿qué traspasó Jesús? Las paredes. El cuerpo ya estaba glorificado. Entonces él no tenía ningún problema en traspasar la piedra, por muy pesada que fuera, ¿sí? Pero la piedra no fue rodada por causa de Jesús, la piedra fue rodada por causa de las mujeres. Ahora la gran pregunta, ¿dónde estaban los soldados romanos cuando la piedra estaba rodada? Estaban durmiendo. Ahora, 2 mujeres no podían rodar esa piedra, 2 hombres no podían rodar esa piedra. Esa piedra tenía que ser rodada por muchas personas, y solamente hubieron podido rodarla los soldados, pero ellos no la rodaron, porque a ellos quizás un ángel del Señor los cargó de sueño. ¿Sí? Ahora, cuando ellos se dieron cuenta que no había nadie en la tumba, ¿para dónde salieron corriendo enseguida? Para el Sanedrín, para donde los jefes.
y le dijeron, el cuerpo no está. Ahora, ¿qué es la expresión que dicen los sumos sacerdotes? ¿Qué dicen los sumos sacerdotes? Los sumos sacerdotes comienzan a decirle a los soldados, aquí tienen 100 monedas, porque allá de Acoima también 100, ¿cierto? Observe, a Jesús lo entregaron por ¿cuántas monedas? Por 30. Y el silencio de los sacerdotes, ¿por cuánto la compraban? Por 3 veces más. 3.3 veces más. Por dinero. Y le dijeron a los soldados, porque si un cadáver desaparecía y si ellos se habían dormido en la noche, ellos eran hombres muertos. Ellos eran hombres muertos. Y entonces, ¿qué le dijeron los jefes, los sumos sacerdotes? Nosotros respondemos por ustedes. Nosotros vamos a responder por ustedes. Váyanse tranquilos. Ahora, si Jesús no hubiera resucitado, ¿por qué ellos iban a pagar 100 monedas? Si Jesús no hubiera resucitado, ¿por qué ellos iban a hacer una negociación con unos soldados romanos? Ellos sabían que ese Jesús era el Cristo. Aló. Porque el diablo siempre ha querido matar el propósito de Dios. Por eso cuando Dios te llama al ministerio es cuando más te atrae el mundo. Es cuando aparece la Dalila o el Dalilo. ¿Sí? Cuando apareció Moisés, el faraón dijo, maten a todos los niños. Cuando nació Jesús, Herodes dijo, maten a todos los niños. Siempre Satanás quiere matar el propósito. Entonces, ellos sabían. Estamos capturando la idea. Entonces, no hay, o sea, mire, hay algo que dice, los agnósticos dicen algo. Si algo no existe, ¿yo para qué no voy a tomar el trabajo de comprobarlo? Si algo no existe. Entonces, si Jesús era simplemente un hombre, ellos ¿para qué se tomaron el trabajo de pagar? Es un hombre. ¿Para qué tomarme ese trabajo de pagar? ¿Aló? Ahora lo otro, ¿qué hicieron con el cuerpo? Porque el cuerpo no ha aparecido hasta hoy. Hasta hoy nadie ha dicho, este es el cuerpo de Jesús, este es el ADN del cuerpo de un hombre que se llamó Jesús, que se hacía llamar el Hijo de Dios. Ahora miren lo que dice Pedro en Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿A quién? A este Jesús. Lo ha hecho Señor y Cristo. A este Jesús. Esa fue la predicación a los 3000 después del derramamiento del Espíritu Santo allí en el aposento alto, cuando le decían que ellos estaban borrachos. Y Pedro se levanta y dice, nosotros no estamos borrachos. Y ellos dicen, ¿qué es esto? Ellos dicen, ¿qué es esto? Y él les comienza a predicar acerca de Jesús. Entonces tenemos como primeros que prueban que Jesús sí resucitó, sus enemigos. Ahora miremos los segundos, sus discípulos. En Marcos capítulo 16, versículo 9, y luego en Juan capítulo 20, versículo 11 al 18, pero no lo leemos por lo largo. Pero en Marcos 16, 9 dice, después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, la primera persona que lo vio fue María Magdalena, la mujer de quien él había expulsado 7 demonios. No sé si es coincidencia, no sé si es preocupación. Las iglesias están más llenas de ¿qué? De mujeres que de hombres. ¿Sí?
Pero a la tumba, las primeras que fueron eran mujeres. ¿Sí? Usted convoca un ayuno y observe que las primeras que llegan son las mujeres. Una actividad, las ventas de la iglesia, la cafetería, ¿quién la atiende? Los hombres no aparecen, hay que aparecer hombres también. ¿Sí? Ellas llegaron a visitar una sepultura, ellas no llegaron a ver si Jesús había resucitado. Tuvieron conflicto, porque ellas esperaban encontrar un cadáver y encontraron una tumba vacía. Aleluya, gloria a Dios. Pero tuvieron conflicto. Cuando usted lee los evangelios, y le invito a que lo lea antes de, antes de que termine mañana domingo, son relatos muy cortos, usted va a observar que la frase más común que dicen los 4 evangelistas es: no creyeron o dudaron. O sea, había incredulidad. O sea, escúcheme bien, he pasado 3 años con el que dice ser el Hijo de Dios, y en 3 años me ha dicho siempre: al tercer día resucitaré. El Hijo del Hombre va a ser sacrificado, va a ser levantado, así como la serpiente fue levantada en el desierto, el Hijo del Hombre se va a levantar. 3 años. Y al tercer día yo voy y voy a buscar un cadáver para ungirlo, para echarle aceite. ¿Es lógico o es ilógico? Es ilógico. Es ilógico. Ahora, ¿qué es la fe? La certeza. La fe tiene 2 componentes: certeza, que es seguridad, y convicción. La certeza es externa, la convicción es interna. ¿Ya? Pero ella fue a buscar un cadáver. Posiblemente nosotros venimos a la iglesia a escuchar un sermón más, escuchar un mensaje más. Posiblemente nosotros llegamos a la iglesia para que el otro domingo los pastores nos digan: no te vi el domingo pasado. Pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? Dice el dicho. ¿Sí? Y los pastores tenemos una vista que sabemos dónde se sienta cada persona, porque parece que matricularan las sillas. ¿Sí? Usted siempre observa que las sillas son matriculadas en la iglesia. Pues yo he estado 3 días aquí y he visto las sillas matriculadas, ¿no? En los 3 días. ¿Sí? Exceptuando a Jorgito, sí. Les toca ahí matricular. ¿Ah? Las mujeres. Pero entonces miremos los apóstoles. Porque los apóstoles andaban con Jesús para arriba y para abajo. Escuchaban a Jesús. Jesús los enviaba, los envió de 2 en 2, luego los envió de 70, luego los envió de 500, pero los enviaba. ¿Sí? Y andaban con él. Y venían y le contaban testimonio: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre se sanaron los enfermos, en tu nombre predicamos la palabra y la gente creyó. Pero ahora los apóstoles, según Marcos 16:10 al 11, ¿sí? Y según Juan capítulo 20 versículo 18, ellos también tuvieron problemas con la resurrección en cuanto a creer, pero siguieron siendo testigos, siguieron siendo, o sea, lo que ellos vieron. Juan dijo: lo que vimos, ¿sí?, y creímos es lo que testificamos. Uno no puede testificar de lo que no ha visto ni de lo que ha creído, ¿sí? Entonces observe que en Marcos 16, leo desde el versículo 9, después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, la primera persona que lo vio fue María Magdalena, la mujer de quien él había expulsado 7 demonios. 10, ella fue a ver a los discípulos, quienes estaban lamentándose y llorando, y les dijo lo que había sucedido. 11,
Sin embargo, cuando les dijo que Jesús estaba vivo y lo que había visto, ¿qué pasó? ¿No qué? Cuando llega el profeta a la iglesia y te da la palabra, dice, sí será. Eso será. Es que, hermano, ¿cómo es que te llaman? Oscar. Es que Oscar, Dios te va a entregar una cadena de comida rápida. Te va a entregar una franquicia. Y Oscar hace así. Aquí no hay plata para eso. Pero es que cuando Dios envía una palabra, no te pregunta si la tienes o no la tienes. ¿Mi función cuál es? Creer. Y ellos llegaron a lo mejor soldadas. Venían corriendo. Claro, una noticia de eso, yo no creo que uno vaya despacio a darla, ¿no? Viene corriendo y llega donde están no, ni siquiera los 11, estaban 10. ¿Por qué no estaba, no los 11? Porque Tomás no escuchó esa vez. ¿Sí? Le dice ella, el Señor está vivo, el Señor está vivo, el Señor está vivo. Pero si ya lo vimos que lo mataron, va a decir que está vivo. Entonces hay algo que el diablo comienza a tapar nuestro oído espiritual y tiene que ver con las promesas de Dios. En los momentos de crisis o en los momentos de incertidumbre, las promesas se pierden. Nuestro oído se tapa, nuestra mente se obnubila. ¿Aló? Amén. Entonces, hay una incredulidad que Jesús tiene que responder. En Marcos capítulo 16, versículo 14, dice, estaban tan centrados en el hallazgo de un cuerpo muerto que no pudieron reconocer a un Salvador vivo. Estaban allí, estaban centrados en un cuerpo muerto. Marcos 16, 14. Se me perdió aquí en el texto, pero aquí lo tengo. Dale un cuenta. Entonces, observe lo que dice Marcos 16, 14. Por último, se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. O sea, Jesús les reprende porque le están diciendo, ¡hey, terquito! ¡Hey, cabezón! Estoy resucitado, soy yo. ¿Por qué no le creyeron a María Magdalena? ¿Por qué no le creyeron a las mujeres? El temor, quizás la cobardía, quizás podría parecer como una imagen por ahí, ¿sí? Como, no sé si la palabra es correcta y me corrige Jorge, que debe saber mucho de eso, como si fuera un avatar, ¿sí? Pero, o como una alucinación, ¿cierto? Pero él estaba ahí. Es más, comió con ellos. Y un muerto no come. Un ghost no come. Un espíritu no come. Él mismo dijo, tóquenme, tóquenme, tóquenme. ¿Aló? Amén. Ahora, yo quiero decirte que esos cobardes llegaron a ser mártires de la fe. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, fueron testigos competentes. Fueron testigos competentes. Quizás usted podría tildarlos de mentirosos. Pero quiero decirle que hay momentos en nuestra vida que aún las buenas noticias nos parecen difíciles de creer. Aún las buenas noticias.
nos parecen difíciles de creer, porque estamos tan centrados en una mente negativa, en una mente de problemas, ¿cierto? Usted no ha escuchado a esas personas que dicen, hoy me he reído tanto que seguramente me va a pasar algo malo. Porque la mayoría de nosotros, aunque hablamos de la felicidad, no conocemos el concepto de vivir feliz. Y vemos la risa como si algo malo nos fuera a pasar. Porque estamos codificados a lo malo. Ellos estaban codificados a lo de cadáver. Ellos tenían miedo de ser muertos y de que ese aparecido no fuera Jesús. Pero quiero decirle algo. Esos apóstoles, esos discípulos, fueron testigos de la resurrección de Cristo. Y no solamente testigos que hablaban, testigos que oraban, testigos que imponían las manos y los ciegos veían y los cojos se levantaban, se enderezaban los pies. O sea, ellos veían y ellos podían testificar. Un hombre como Felipe, un hombre como Esteban, fueron mártires de la fe, pero fueron usados por el poder del Espíritu Santo, quien engendra en nosotros a la persona del Señor Jesucristo. ¿Amén? Puede dar un aplauso al Señor. Pero a mí me impacta que hubo uno de ellos que vio y creyó, y es Juan. El evangelista Juan, que no se autodenomina Juan, sino el discípulo amado, ¿sí? O el discípulo de Jesús, ¿sí? Iba corriendo con Pedro. Y dice el versículo 7 del capítulo 20 de Juan: pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Dice el 8, entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó. Aún, oiga, a mí me impacta esto, usted se va a reír, pero Jesús es ordenado hasta para resucitar. Dejó todo ordenadito, dobladito. Usted se levanta de la cama y tiene que la esposita doblarle, después de hacer el desayuno, lavar y va a la cama. O a veces deja la toalla tirada ya en el baño o el interior. Hay que ser considerado, pero Jesús dejó todo en orden. Todo lo ordenadito. Qué bello es nuestro Señor, amén. Qué bello es nuestro Señor. Pero me llama la atención que Juan vio y creyó. Ahora, pastor, pero ¿por qué si ellos estaban con Jesús, andaban con Jesús, porque ellos no creían? Acuérdese de esos dos que iban camino en Maús. Y Jesús desaparece en el camino y va hablando con ellos y se las hace de loco, ¿no? ¿Qué pasó? Él es el único que no sabe qué ha pasado. Pero él va caminando con ellos. Y cuando Jesús parte el pan y Jesús les explica a ellos en el camino, pero ellos ¿qué pasa? No entienden. ¿Por qué no entendían? Porque no le había sido abierta las escrituras en su mente. Un atributo o una perfección de Jesús por medio del Espíritu Santo es que apertura nuestra mente para que lo conozcamos. Para que lo podamos ver. Gloria a Dios. Por eso el primer día les dije, yo no puedo conocer a un Jesús intelectual, no lo puedo conocer en la mente. ¿Sí? Usted ha escuchado a esa mamá que dice, mi hijo estuvo en la iglesia hasta los 15 años, él conoció del Señor, pero se apartó. El conocer no es gnosis, es yara, es intimidad. Porque el que conoce a Jesús jamás se aparta. Pero luego regresa. Cuando regresó y retomó el congregarse, ahí podríamos decir Jesús abrió las escrituras. Jesús hizo entendimiento de las escrituras sobre esa persona. Ahora a eso añádale
la oración como madre, como padre, la oración que va agregando y que hace que se aperture la mente. Pero aquí, directamente en ese camino de Maús, Jesús le abrió las escrituras a ellos y pudieron entender. Porque hasta que Jesús no nos abra las escrituras, no lo podremos ver resucitado, sino siempre lo estaremos viendo muerto. Entonces ese que camina 2 pasitos para adelante, 1 para atrás, 2 pasitos para adelante, 1 para atrás, no le ha sido abierta la escritura. Cuando Jesús abre la escritura, la religión se cae. Amén, amén. Y entra la relación directa y personal con Cristo Jesús. Sí, amén. Gloria a Dios. Y ni hablar del Tomás, ¿no? Escéptico. Tomás puso en práctica la prueba del dedo. Si yo meto el dedo en la llaga, ¿cierto? Tomás puso el método del dedo, ¿no? Para la prueba. El método del dedo de Tomás. Y Jesús le dijo, métalo. Y no se atrevió, sino que dobló sus rodillas y dijo, Señor mío y Dios mío. Pruebas. Miremos una tercera prueba y ya estamos terminando. El apóstol Pablo. Hechos capítulo 9 y 22. Pero voy a centrar en algunos textos que están también en 1 Corintios 9.1 y en el 15.8. Dice el 9.1 de 1 Corintios. ¿Acaso no soy libre como cualquier otro? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor con mis propios ojos? ¿No es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor? Dice 1 Corintios 9.1. Y 1 Corintios 15.8 dice, por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. La conversión que sucedió con un hombre llamado Saulo de Tarso, que era perseguidor de la iglesia y que después se llamaría Pablo, es suficiente para certificar la resurrección. Gloria a Dios. Porque al último que se le aparece Jesús es a Pablo, o sea, a Saulo de Tarso. ¿Y por qué? Porque a todos los anteriores no iban a salir de Jerusalén. El único que iba a salir de Jerusalén era Saulo de Tarso. Un hombre muy letrado, un hombre muy conocedor del Antiguo Testamento. Y gracias a ese hombre, hoy usted y yo conocemos de Jesús. Ahora, si Jesús estuviera muerto, nosotros seríamos los más dignos de conmiseración, dice el mismo apóstol Pablo. Porque estaríamos creyendo que somos salvos y estamos frique mortis cadaveros. Gracias al apóstol Pablo. Amén. Ahora, Pablo no vio a Jesús físicamente, pero escuchó su voz. Amén. Y lo que escuchó, todo sucedió. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, Pablo murió por su fe y por su predicación. Amén. Pablo creía en la resurrección corporal y la predicaba. La primera carta a los Corintios es una defensa a la resurrección, Amén. que todo creyente debe leerla. Y concluyo con el cuarto testigo, y es usted. En Hechos capítulo 1, versículo 8. En Mateo 28, 18 al 20. En Marcos 16, del 15 al 18. Y en Juan 20, 21. Nosotros tenemos en cada uno de esos evangelistas una demanda de parte del Señor. En Mateo 28, 19 dice, vayan y hagan discípulos. Un muerto no puede dar órdenes, no puede dar mandatos. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautícenlo, enséñenle. Pero da una promesa, yo estaré con vosotros. Siempre voy a estar con vosotros. Mis señales le seguirán, dice en Marcos 16.
Dice Marcos 16:15, vaya por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Dice Lucas 24:47 al 48, también se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Amén, amén. Ustedes son testigos, está diciendo Jesús, de todas estas cosas. Gloria a Dios. Y dice Juan 20:21, una vez más les digo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Regáleselo al Señor. Ahora, la pregunta es esta: si el cadáver se lo hubieran robado, ¿hasta aquí hubiéramos llegado? Yo no. O sea, yo no creo que una mentira esté sostenida más de 2000 años. Es muy difícil. Pero Jesús dijo algo que es para usted y para mí, y fue para los 120 que estaban reunidos con él cuando iba a ascender a los cielos. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Gloria a que vive para La persona que no evangeliza, perdón, le pido de antemano a toda la congregación y al pastor, aquí me voy a meter y voy a pisar callos. Voy a cerrar con esto. La persona que no evangeliza, la persona que no habla de Jesús, es porque la muerte, la resurrección de Jesús no está asentada en su espíritu. Si hay un Cristo vivo que nos entregó un Espíritu Santo vivo, y si hay un Padre vivo, nosotros tenemos el poder de Dios dentro de nosotros para accionar. Yo hoy tomé la decisión de no traer mi vehículo y dije, voy a evangelizar al que me lleve. Así que desde que salí de la casa en la mota hasta aquí fueron 25 minutos de taqui, 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 taqui. Y cuando me bajé me dijo, usted es un señor, ¿dónde es que queda su iglesia? Aquí está. Porque vive en Belén. Y nos cruzamos números celulares. Entonces yo a esas personas cada semana le mando un mensajito. Y a veces aparecen por allá a los 3 años o a los 4 años. O uno que me apareció el jueves, que tenía 5 años, mandándole mensajitos. Aleluya. Y yo no sabía que se me había perdido, que él había cambiado el número de teléfono. Y hace como un año, no sé qué, el Espíritu Santo, estoy seguro, me dijo, pastor, hice cambio de teléfono, este es mi número, mi nuevo número. Y otra vez, taqui, taqui, taqui. Y ahí llegó. Y el jueves, fue ayer y confío que vaya mañana. ¿Por qué? Porque hay una sencilla razón. Qué bueno es leer la historia de la resurrección. Amén, amén. Es edificante. Pero escuche esto. Dios no quiere que nos conozcamos la historia de la resurrección de su Hijo Jesús. Dios quiere que nosotros seamos agentes resucitadores de los que están muertos. Dios quiere que nosotros seamos agentes resucitadores de los que están muertos. Porque Efesios capítulo 2 lo dice, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo su Hijo, quien con su muerte en la cruz
y en su resurrección me salvó. Amén. Nosotros necesitamos resucitar muertos. Amén. Nosotros no somos los que trabajan en el cementerio, ¿cómo se llama? Nosotros no somos sepultureros. Nosotros somos ángeles de Dios para avisar que Cristo está vivo y que ese Cristo vivo quiere producir vida en todo aquel que está muerto. Porque Cristo vino a dar su vida para dar vida y vida en abundancia. Amén. Póngase en pie para que